Bienvenidos a Medio Ambiente en France 24. Comenzamos hablando de una noticia que podría cambiar la manera en la que los países optan por lidiar con los efectos del cambio climático. Una noticia que se dio a raíz del caso de Ioan Teitiota, un ciudadano del pequeño país de Kiribati, una isla en el Pacífico Sur, que demandó a Nueva Zelanda en 2016 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por haber denegado su petición de refugiado climático y haberlo repatriado a su país de origen. Teitiota, que había emigrado a Nueva Zelanda en 2010, consideraba que las condiciones climáticas en su isla natal le obligaban a emigrar. Como su vida no corría peligro, la petición fue denegada por la ONU, que sin embargo llegó a la siguiente histórica decisión. El 20 de enero sentenció que los estados estarían incumpliendo sus obligaciones de derechos humanos si devuelven a una persona a un país en el que la crisis climática ponga en peligro su vida o la ponga en riesgo de recibir un trato cruel, inhumano o degradante. Sobre esta sentencia de la ONU hablamos con Sibila Brodzinski. Ella es portavoz regional para Centroamérica y México de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Precisamente en Centroamérica está el llamado Corredor Seco, una de las regiones que más está sufriendo los efectos de la sequía derivada del cambio climático. En el caso específico de Centroamérica, habría que ver caso por caso y determinar los riesgos que correrían estas personas si fueran devueltos a sus países. Desde la ACNUR venimos hace tiempos diciendo que personas que huyen de los efectos del cambio climático podrían tener fundamento, digamos, para solicitudes válidas de asilo, de ser reconocidos como refugiados bajo la Convención del 51 o también bajo unos marcos legales regionales que existen, que en el área de América Latina sería la Declaración de Cartagena, que amplía la definición de refugiado a situaciones, por ejemplo, de desastres naturales o también de graves afectaciones a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. Entonces, bajo esa declaración, bajo ese instrumento, también podrían ser reconocidas personas como refugiadas por cuestiones de cambio climático. Según ACNUR, esta decisión de la ONU crea una situación nueva para todos y es una señal de alerta y un llamado de atención a los países a que tomen acciones y cooperen entre sí para prevenir o mitigar los efectos que el cambio climático pueda tener sobre sus ciudadanos y sobre las personas viviendo en zonas de riesgo que puedan verse obligadas a huir y pedir asilo en otros países del mundo. Mira, si bien no es vinculante, sí marca una pauta para todos los gobiernos, para todos los estados. Es una nueva pauta como del derecho internacional que se va a tener que tomar en cuenta en el momento en que van surgiendo estos casos de solicitudes de asilo o de refugio en base a estos temas de cambio climático. Esta sentencia es como una llamada de alerta para que todo el mundo, del sistema de Naciones Unidas y todos los gobiernos y realmente la sociedad completa empiece a pensar en estos temas y empiece a enfrentarlos y estudiar las formas de responder a esa situación. Una situación que cada vez es más probable. Según el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, el mundo debe prepararse para millones de desplazados por motivos climáticos en los próximos años. Y pasamos a otros temas. Una de las industrias que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, que a su vez contribuyen al calentamiento global, es la aviación. Representa el 2% de las emisiones globales y en la Unión Europea es el 3%. Por eso Francia quiere reducir su huella ambiental en este campo. Pretende reemplazar los carburantes tradicionales de la aviación con biocarburantes. En 5 años sería solo el 2% del total, pero su objetivo es alcanzar una sustitución del 50% en el año 2050. La sensación de urgencia es compartida por nuestros conciudadanos y esperan acciones. Algunos incluso se plantean no viajar en avión y tenemos que tener en cuenta este cuestionamiento, entenderlo para poder dar respuestas. Para que la aviación continúe siendo una herramienta de intercambios y enlaces.
Así que debemos todos juntos acelerar la transición energética aérea para que contribuya a alcanzar la neutralidad de carbono a mediados de este siglo. El gobierno francés recibirá propuestas hasta finales de junio que podrán incluir alternativas hechas de algas, aceites usados o desechos alimenticios vegetales. Y finalizamos con imágenes esperanzadoras. Ciertos árboles en Australia están mostrando señales de regeneración tan solo 3 semanas después de haber sido calcinados. Estas imágenes que vemos son de árboles en el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por las llamas que han arrasado con más de 10 millones de hectáreas en todo el país. Según los ecólogos, el nacimiento de estas pequeñas ramas es un mecanismo de defensa de los árboles para poder recibir luz y así hacer la fotosíntesis necesaria para recibir nutrientes en sus troncos. Gracias a estos nuevos nutrientes, los árboles tendrán la energía suficiente para poder empezar a crear la cobertura de hojas necesaria para reforestar Australia, una tarea que aún tardará varias décadas o siglos en ser realidad. Es todo por esta semana. Recuerden que todos los programas de medio ambiente están en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web france24.com.